Por lo general, cuando se habla de motocicletas chinas, la calificación buena implica cierto grado de indulgencia. Buena en comparación con otras motocicletas chinas, o buena dentro de su presupuesto limitado. Ese no es el caso de la 800 MTX. Si le pusieran el logotipo de BMW a esta motocicleta, diría, bueno, pueden hacerlo cuando quieran. Es una buena motocicleta, incluso en comparación con sus competidoras europeas. No es perfecta, tiene sus matices, pero no es peor que muchas de las mejores. No puedo decir que China haya mostrado finalmente algo al mundo, porque, seamos sinceros, la 800 MTX es una copia diligente de la naranja del taller vecino. Cuando CF Moto hace algo por su cuenta, no siempre resulta ser una obra maestra. Por ejemplo, la nueva 700 MT, con un peso de 240 kilogramos en la versión básica sin maletas, parece cuestionable, por decirlo suavemente. CF Moto tiene suerte porque produce una de las motos más interesantes de su clase para KTM, que sigue siendo relevante hoy en día. Y es difícil estropear nada porque KTM ya se ha adaptado a los proveedores chinos. CF Moto controla las cadenas tecnológicas y logísticas. Solo tiene que no estropear lo que funciona. No todos, pero muchos de los componentes de CF Moto proceden de los mismos contratistas que los de KTM, por lo que no es necesario seleccionar análogos desde cero, y eso es por lo que todo funciona tan bien. Sin embargo, la 800 MTX no puede considerarse una copia al 100% de la KTM 790, ya que hay algunas diferencias interesantes. Además, algunas de las diferencias hacen que la MTX sea mejor que la original, y las motos se perciben de forma ligeramente diferente en cuanto a la puesta a punto del motor, la electrónica y la suspensión. Si comparamos directamente la 790 y la 890 Adventure, especialmente en la versión R, estas son más precisas, rígidas y deportivas, mientras que la MTX está más orientada al turismo y es más suave. La MTX parece estar completamente recubierta de goma. No es peor ni mejor, solo tiene un carácter ligeramente diferente. Conceptualmente, se acerca más a la Tiger 900, solo que no está tan pulida en términos de tecnología. Me gustaría empezar por el motor. Es el mejor motor de todas las motocicletas chinas que he conducido. El más refinado en términos de suministro de combustible, sacudidas y todo eso. No diría que es el mejor motor del mundo, pero está a la altura de algunos motores europeos. Puede que no estés de acuerdo conmigo, pero lo digo porque he conducido todos los modelos chinos de gama alta durante más de un día. Las Kobe 800X, Dongte 703F y Boge 800 Rally tienen un sistema de alimentación de combustible mal ajustado, lo que las hace nerviosas y difíciles de manejar. La Boge 900DS es débil e inestable a bajas revoluciones, lo que requiere manipular constantemente el acelerador y el embrague a bajas velocidades. La MTX no tiene la típica brusquedad china al trabajar con el acelerador, que por cierto estaba en las primeras versiones de la 800 MT. No intenta calarse a bajas revoluciones, funciona de forma muy silenciosa y delicada, y tiene aproximadamente el mismo consumo de combustible que las motos europeas, a diferencia de muchas motos chinas. En resumen, es realmente agradable de conducir en la ciudad, en autopistas y fuera de carretera. Pero hay algunos matices en su carácter. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trata de un motor de revoluciones medias, con una caída entre 3.000 y 5.000 revoluciones, y que solo se abre realmente cerca de las 5.000 revoluciones. Al motor le gusta que lo rebollen, lo cual se nota al cambiar de una moto con un rango de revoluciones más bajo. Vine a por la MTX en una moto con un rango de revoluciones bajo, que no necesita que la revuelvan, y hasta que me adapté al carácter de la MTX, me pareció lenta para ser una moto de 800 centímetros cúbicos. Por cierto, aunque el motor es de revoluciones medias, no tiene problemas de ahogamiento a bajas revoluciones, y no es necesario suavizar el embrague en la ciudad. Incluso si se considera que la motocicleta es puramente urbana, la MTX solo me ha gustado. Es cómoda en los atascos, incluso en comparación con las motos europeas y otras motos chinas de la clase 700 a 900 centímetros cúbicos no son tan agradables de conducir. Una de las ventajas de la 800 MTX sobre las motos chinas es su razonable consumo de combustible.
A 110 a 120 kilómetros por hora, consume 4,5 litros por 100 kilómetros. A 130 kilómetros por hora, alrededor de 5 litros. Y en modo activo, a 140 a 150 kilómetros por hora, alrededor de 7 litros. En las carreteras sin asfaltar africanas, a una velocidad media de 90 kilómetros por hora, consume 5 litros. Esto es adecuado para una motocicleta de 800 centímetros cúbicos con una autonomía suficiente de más de 400 kilómetros. El depósito ya es 2,5 litros más grande que KTM y también hay un depósito trasero opcional de 8 litros para expediciones, lo cual es genial. Para atenuar lo positivo de la reseña, la caja de cambios se parece a la de las antiguas KTM, bastante tosca, con cambios de marcha que no son tan precisos como los de las motos japonesas. Se puede vivir con ello, no afecta a nada, salvo a una ligera sensación de baratillo. En segundo lugar, el cambio rápido es extraño. Los algoritmos en sí no son malos, con cambios adecuados y sacudidas mínimas. No quiero usar el cambio rápido de primera a segunda, pero todo lo demás está bien. Sin embargo, a veces, por alguna razón, el cambio rápido no quiere cambiar. Una de cada 20 veces, el cambio rápido simplemente no funciona y no pude averiguar en qué condiciones se produce el problema. Pensé que tal vez no funcionaba a bajas revoluciones, pero no, cambia a 3000 revoluciones por minuto, pero a 5000 revoluciones por minuto puede que no cambie, con el acelerador cerrado o abierto, de cualquier marcha a cualquier otra, no hay diferencia, simplemente a veces no responde cuando se pisa el pedal. Busqué en internet para ver si alguien más se había encontrado con esto, y sí, algunos periodistas habían escrito sobre ello. Esto solo se aplica al cambio rápido, y solo al cambiar a una marcha superior. Con el embrague siempre cambia. No puedo decir que esto haya creado nunca una situación peligrosa, pero la impresión general de la motocicleta sería de mayor calidad si la caja de cambios y el cambio rápido funcionaran con mayor precisión. Además, por supuesto, las vibraciones de la moto están ligeramente por encima de la media de su clase, algo heredado de KTM. No molestan en ciudad ni fuera de ella, pero en autopista, cuando se conduce de forma monótona, las vibraciones son claramente innecesarias. Con el parabrisas débil como telón de fondo, esto puede pasar desapercibido, pero prueba a subir las revoluciones a 5000 a 6000 en segunda marcha en ciudad y comprenderás cómo golpea el motor. Afortunadamente, la moto tiene control de crucero, por lo que incluso en largos tramos de autopista puedes descansar las manos, pero para aquellos que consideran la vibración un factor crítico a la hora de elegir una moto, mejor pasar de largo, porque está ahí. Esta motocicleta tampoco da una sensación de alta gama debido al plástico, especialmente en los controles. Se encuentran controles similares en la 450 MT, pero la 450 MT es una moto económica, donde los controles baratos son normales. La 800 MTX es una moto china de alta gama, y su precio es similar al de las motos japonesas económicas de la misma cilindrada, por lo que las expectativas son más altas. Y además de la baja calidad del plástico, la comodidad de los botones plantea algunas dudas. No voy a entrar en detalles, pero lo más molesto es el intermitente. Cuando lo apago, suelo pulsar el botón que recorre el área de información adicional. No es algo crítico, pero tengo mis dudas sobre si alguien probó la solución elegida antes de iniciar la producción. Es fácil de arreglar. Hay muchos detalles como este en la moto que no son importantes en general, pero que se notan. Por ejemplo, el control de crucero no se puede desactivar girando el acelerador hacia atrás, solo presionando el freno. Siempre habrá una sacudida desagradable al desactivarlo. También se puede desactivar cambiando de marcha, pero esto claramente no contribuye a la suavidad. Y pulsar el botón de desactivación del control de crucero sin la posibilidad de volver a la velocidad guardada tampoco es una opción. Es tolerable para el conductor, pero el pasajero se estresa cada vez que se desactiva el control de crucero. Además, el manual del propietario indica claramente que el control de crucero se desactiva al presionar el embrague, pero en realidad no me funcionó. Cuando presioné el embrague, el motor simplemente comenzó a acelerar. He oído que esto ya se ha solucionado con un nuevo firmware y ahora el control de crucero se desactiva al presionar el embrague, pero sigue sin ser una solución ideal. El desactivado y activado del ABS y el control de tracción es un poco inestable. En primer lugar, los ajustes no se guardan y cada vez que se enciende el contacto, hay que desactivarlo todo de nuevo. En segundo lugar, cuando se cambia al modo estándar después de circular por asfalto, el control de tracción no se activa por sí solo, sino que hay que volver a activarlo manualmente.
Además, a veces no se activa en el menú la primera vez, ya que el interruptor vuelve a su posición inicial tras medio segundo. Sinceramente, me resultaba más fácil apagar y volver a encender el motor, lo cual no es muy normal. Además, como he dicho, el motor parece un poco gomoso, y en el modo off-road, este efecto es aún mayor cuando no es necesario. Quiero conducir en modo estándar, pero allí no se pueden desactivar los sistemas electrónicos, lo que supone una limitación sin motivo. Además, por lo que sé, el control de tracción sigue sin funcionar para mucha gente, y todo el mundo está esperando una actualización del firmware. Aunque debo señalar que la pantalla en sí es informativa y está convenientemente situada, además de que muestra la velocidad con bastante precisión, con un margen de error típico de alrededor del 5%, como en las motos europeas. En las motos chinas, es normal que el velocímetro sobreestime las lecturas en un 10 a 13%. Los retrovisores tienen una forma muy buena, algo poco habitual en las motos europeas. Quizás esta sea otra razón por la que me gustó tanto la MTX en la ciudad. Te permite controlar la situación. Además, el motor funciona de forma silenciosa, lo que también te da más control sobre tus vecinos. La principal ventaja de la 800 MTX es que es una copia bastante detallada de la KTM, conservando muchas de sus ventajas. La MTX es muy similar a la KTM en términos de manejo en un sentido amplio, lo cual es muy bueno. No soy un gran fan de los motores KTM. Para ser sincero, no puedo nombrar ni uno solo que consideraría perfecto. Pero una cosa es segura, todas las KTM se manejan muy bien. Se maneja de forma muy similar tanto fuera de carretera como en autopista. Es ligeramente agresiva y perfectamente predecible. Es divertido conducir de forma agresiva en la ciudad y correr en la autopista, como una KTM típica. Incluso tiene cierta aerodinámica y es bastante estable a altas velocidades si se ajusta la suspensión. El parabrisas no protege muy bien del viento, pero esa es una característica de toda la clase. Hay potencial de mejora. La MTX se siente casi tan ligera como la KTM. El peso declarado es solo un par de kilogramos superior al de la KTM 790, 220 kilogramos. Pero hay varios videos con pesajes que muestran que el peso real es de unos 226 kilogramos. Esto sigue sin ser un problema debido al centro de gravedad ultra bajo, al igual que en la KTM, gracias a los depósitos de combustible rebajados. Por lo tanto, no se pueden comparar directamente, pero en promedio, al conducir, las motos con esta disposición se sienten entre 10 y 15 kilogramos más ligeras que los modelos con depósitos en la parte superior. Otra razón es que, cuando los depósitos están en la parte superior, se necesitan barras de protección más altas. En la KTM, y por consiguiente en la MTX, las barras de protección no son necesarias. Al igual que la KTM, la moto no se caerá de plano, sino que permanecerá en ángulo, lo que facilita su levantamiento. Esta parte negra con la inscripción, sobre la que cae la motocicleta, no es el depósito en sí, sino solo una cubierta protectora independiente. Para ser justos, por alguna razón, el protector del motor de la CF Moto es más sencillo que el de la KTM y más corto. No sé cuán resistente es. Es un misterio para mí porque solo KTM utiliza esta solución en las motos de aventura, ya que los depósitos bajos se utilizan en el deporte desde hace más de 50 años. Se trata de una gran ventaja, si el resto de características son iguales. Es mucho más fácil y barato fabricar depósitos bajos que intentar aligerar la moto en 7 kilogramos. Es imposible no darse cuenta de que esta moto se siente significativamente más ligera y con mayor capacidad de respuesta que sus competidoras. Este es un parámetro fundamentalmente importante que no se puede compensar. Solo hay que excluir de la ecuación a la Kobe 800X, que es objetivamente más ligera que todas las demás de su clase, y probablemente lo seguirá siendo durante mucho tiempo, pero tiene un problema con su ejecución técnica bruta. La ergonomía de la MTX no es exactamente igual. Se parece, pero hay algunas diferencias. El manillar está más o menos en el mismo sitio, y los reposapiés de la CF Moto están un poco más lejos y un poco más bajos, lo cual es muy bueno. Como soy alto, la KTM 790 y la 890 me resultan incómodas para las rodillas en los viajes largos. La CF Moto es mejor en este sentido, aunque en comparación con las Vogue 800 y 900, estas últimas tienen una posición de conducción mucho más relajada. Creo que la MTX no es ideal para mí en términos de ergonomía, pero no tanto como para impedirme comprarla. Incluso estoy dispuesto a soportarlo en autopistas monótonas. Y no hay nada que no se pueda arreglar con un ajuste económico.
El asiento es bueno para su clase. En términos de comodidad, es mejor que el KTM 790, el 890 o el Vogue 800 Rally. Después de un par de horas de conducción monótona, no empiezas a moverte de un lado a otro. El asiento de la MTX es relativamente ancho en la parte delantera y la moto en sí es alta en el asiento, por lo que las personas de estatura media sufrirán. Mido 188 centímetros y con el amortiguador correctamente ajustado. No puedo apoyar los dos pies en el suelo. Es una moto muy alta. La versión R de la KTM es ligeramente más alta, pero, según recuerdo, la parte delantera del asiento es más redondeada, por lo que es más o menos lo mismo. Existe una hipotética versión LS de 830 milímetros, que por cierto es ligeramente más baja que la KTM 790 Adventure estándar, pero no he visto esta versión en África ni en España. Tiene un recorrido de suspensión de 190 milímetros en lugar de 230 y una distancia al suelo de 210 milímetros en lugar de 250, lo que está más o menos a la par con la Ténere, la Transalp, la Vogue 800 Rally y las KTM 790 y 890 Adventure básicas, con ligeras diferencias en los parámetros. Siguen siendo motos bastante extremas, con muchas capacidades todoterreno, siempre y cuando no te dejes llevar por los elementos del enduro duro. La suspensión de la versión rebajada es totalmente ajustable, y los periodistas australianos escriben que todo va bien. No he conducido la MTX por terrenos todoterreno realmente difíciles en Sudáfrica, ya que no hay ninguno en las rutas turísticas, pero he conducido por suficientes caminos de tierra como este. ¿Cómo se comporta la suspensión de 230 milímetros con todos sus ajustes en caminos de tierra? Se comporta bien. No es como la Africa Twin, en la que puedes sentarte cómodamente y la suspensión absorbe las rocas, ni tan incómoda como la serie KTM-R. Encuentra el equilibrio entre ambas. Absorbe mucho, pero en algunos lugares hay que usar los pies para compensar. Es más cómoda que la KTM-R, pero ligeramente menos precisa. Sí, la suspensión de la KTM es buena para una conducción agresiva fuera de carretera, pero si necesitas una moto exclusivamente para uso todoterreno, compra una KTM 500 o 690. En mi opinión, una aventura clase tiene más que ver con el turismo que con los rallies, y KTM tradicionalmente no se ha preocupado por la comodidad. En cuanto a turismo y versatilidad, yo elegiría la suspensión de la MTX en esta categoría en lugar de la R. En asfalto, la MTX también se encuentra en un término medio. Está bastante bien construida, pero sigue dando la sensación de ser una moto todoterreno con un recorrido de suspensión largo. Y te voy a contar otra característica de la MTX. Aquí, las ruedas tienen radios en el centro de la llanta, lo que es mucho mejor en términos de resistencia que los radios en los bordes. Y al mismo tiempo, es una solución sin cámara, pero implementada de forma diferente a la de la KTM 790 a 890. La KTM tiene una cinta de sellado en el interior de la llanta, mientras que la MTX tiene un sistema en el que cada radio pasa por su propia junta sellada, como anillos de goma. Estas soluciones son fáciles de identificar por estos anillos de acero, que están ahí para evitar que la parte restante con la boquilla salga disparada si se rompe un radio. La desventaja de este diseño es que cada radio está sellado por separado. Imagina que tienes unos 70 grifos en tu casa y que si alguno de ellos tiene una fuga, se inundará toda la casa. Aquí ocurre lo mismo. Cualquiera de las juntas puede empezar a tener fugas y con tantas juntas, la probabilidad es alta. Sí, una cinta sólida en la llanta también puede tener fugas y lo ideal es que se sustituya de vez en cuando. KTM, por ejemplo, recomienda sustituir la cinta al menos una vez cada 5 años. En resumen, no hay felicidad. Todos los sistemas son imperfectos. La moto es muy buena, pero no creo realmente en su éxito rotundo. En primer lugar, es más cara que otras competidoras chinas. En Europa, está a la altura de las motos japonesas baratas, pero CF Moto no se ha ganado una reputación en Europa que atraiga a la mayoría de los compradores. Además, KTM suele ofrecer grandes descuentos y la MTX compite con la propia KTM 790. El segundo problema con las ventas es la preocupación de que esta motocicleta pueda resultar un desastre financiero.
CF Moto ha anunciado la 1000 MTX basada en el motor KTM 990. La 1000 MTX es prácticamente igual, con aproximadamente el mismo peso, pero con un motor más grande y algunas mejoras menores. Espejos plegables, suspensión no de la China Yuan, sino de KIDB, aunque no puedo decir que fuera necesario cambiarla. Los frenos no son J-Juan, sino Brembo. Los frenos de la 800 MTX continúan con el concepto de hacer todo más suave que en la KTM. Funcionan con más suavidad, pero con menos respuesta. Aunque esto se puede solucionar con pastillas, si se desea. Creo que cambiaron a Brembo y KIDB únicamente por las insignias. Solo pude probar la 800 MTX y el concesionario local ya espera que la de 1 litro llegue en un par de meses. Si el modelo de 1 litro aparece rápidamente y no es mucho más caro que la 800 MTX, es muy probable que la 800 se venda con descuento, por lo que los precios de la 800 MTX bajarán en el mercado secundario. Pero hay otra posibilidad. El motor de la KTM 790 se ha perfeccionado desde 2017, lo que significa que pronto cumplirá una década. Empecé esta reseña con ese motor, que ahora es muy diferente al de la primera generación, y existe la posibilidad de que el nuevo motor vuelva a tener problemas de fiabilidad, que vuelva a haber sacudidas, lo que llevará otros 5 años solucionar. Por desgracia, KTM suele lanzar motores sin pulir y luego tarda años en ponerlos a punto. Por ejemplo, recientemente se ha llevado a cabo una campaña de retirada de la nueva KTM 390 debido a un ajuste incorrecto del motor. Pero ya veremos.